Bienvenidos, damas, butrules y viciosos del ajedrez en general. Espero que el frío no haga mella en vosotros. Hoy traigo un nuevo vídeo, esta vez de una partida de un alumno mío con una posición muy interesante que vais a disfrutar. Es un tema de Suswan, así que si no sabéis lo que es o queréis descubrir este interesante ejemplo, quedaros para descubrir el cómo y el porqué. Y sin más, ¡comenzamos! Esta es la posición en la que mi alumno era las piezas blancas y la partida siguió con dama d1, amenazando entrar la casilla g1, ya que el rey blanco está demasiado expuesto y ya sabemos que cuando hay damas y torres en el tablero lo que importa es la seguridad del rey y por lo tanto el rey blanco está bastante más expuesto que el negro, que está bastante bien protegido, debido a que se han movido más los peones del flanco del rey, por lo tanto han dejado casillas débiles tras de sí. Comentar que las blancas tienen un peón de más, pero como hemos dicho, la dama y la torre del negro están bastante más activas y el rey blanco mucho más expuesto. Así que mi alumno jugó, no tuvo otra que torre f1 y la partida fue tablas con jaque n2, volvió f2, torre 1, torre f1 y tablas por triple repetición. ¿Cuál es la idea del blanco? Que si el negro capturaba en f1, tenía la dama bien puesta en a6 para defender todos los peones e incluso tener un peón de más en el final. Pero os preguntaréis, ¿cómo era el tema del Suswan? Bueno, Suswan es una palabra alemana, de origen alemán, que significa que cualquier jugada que tenga que hacer va a perder. En este caso, ¿cuál es el tema del Suswan? Es en esta posición, en la que el negro siguió con torre 2 repitiendo jugadas tras torre f2, pero tenía una interesante continuación que descubrimos en clase con dama c2. Buena jugada, torre f2 con la misma idea de taparse y dama b1, haciendo un poquito el tema de la escalerilla, volviendo en diagonal, alejándose un poco antiintuitivo del rey contrario. ¿Cuál es la idea? Que si por ejemplo las blancas hacen torre f1 de nuevo, las negras contestan con dama por b2, se tapan y llegamos a una continuación volviendo bastante parecida pero con el peón de más, y el peón de a3 va a caer ya de manera forzada. Vuelve la dama en la escalerilla de nuevo y torre por y jaque n2, torre f2, torre por, ahora sí, rey por, dama d4, rey f1, dama 1 y le comen el peón. Y no es que le coma el peón de a3, sino que este peón está pasado y no va a poder ser detenido solamente por la dama. Además, el rey negro está mucho más protegido y el blanco siempre va a estar expuesto a algún tipo de dama b2 jaque, por ejemplo, y el peón va solo en cuanto llegue a a3, a2, a1, coronando dama de manera prácticamente inevitable. Así que esta es una de las ideas. Pero, ¿cuál es la otra? Si no puede hacer torre f1 y le estamos amenazando torre g1 jaque, ¿qué puede hacer? Porque, por ejemplo, dama por a5, que podría ser una jugada, decir, bueno, no he visto que me amenaza, me como otro peón, continuaría con jaque en g1 y mate inevitable con jaque en h1, si viene a g2, dama g1 del negro, y si se tapa con la torre, dama f1 con mate, ya que la torre está clavada y no tiene ninguna otra jugada. Así que única jugada, o casi única, con la misma idea también existe dama b5, pero llegaríamos a una posición muy similar, es dama c4, mantener la dama en la diagonal para tener la idea de torre f1 como teníamos antes. Así que jaque en g1, esta es la idea de evitar que el blanco se pudiera tapar en f1 porque nos comeríamos los peones. Entonces, si no se tapa, llegamos a esta continuación con jaque en g1, hay que ir a h3, jaque en h1, torre h2, y aquí una jugada muy chula, que es el tema del Suswan que os estamos mostrando hoy, que es dama d1. Y una jugada tan simple como esta, aquí las negras están ganando. Las blancas tienen muchos movimientos, pero todos de ellos son inútiles. Vamos a comprobar, por ejemplo, la torre. La torre está clavada, solamente podría capturar en h1, con lo que vendría dama por h1 con matarile que te di. La torre no la puede mover. El rey tampoco lo puede mover porque vendría dama g1 y dama por h2 o torre por h2 con mate. Solo le queda la dama y los peones, pero la dama
inevitablemente tiene que estar defendiendo la casilla F1, porque si no defiende la casilla F1 vendría dama F1 con mate, como hemos visto antes, porque la torre está clavada. Así que ya le quedan poquitas jugadas al blanco, o mover la dama o mover los peones, como veremos a continuación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que de este jaque, que haga jaque a 0, las negras simplemente se van a H7, las blancas tienen que volver a las blancas tienen que volver a C4 para defender la casilla F1 con la dama, y una jugada de simple chess evitando dama por F7 y trayendo un peón a la cazuela, dama por F3, defendiendo en H1, ya que vendría dama por H1 mate, y no nos pueden comer en F7 porque ya tenemos la dama situada en F3 defendiendo la casilla F7. En esta situación ya no hay mucha opción para las piezas blancas, ya que las negras van a aprovechar que ya no tienen ni peón de menos y que el rey está demasiado expuesto, por ejemplo con dama F5 en algún momento, y sacar la torre a pasear para temas de mate cuando esté el rey en segunda, como veremos en una continuación bastante parecida, que es en vez de mover la dama haciendo un jaque a 0 en esa posición que hemos visto, que hiciera, por ejemplo, F4. En esta posición hemos visto antes jaque con el peón en F3 y volvíamos a H7. Otra idea puede ser F4, mover un peón, pero ¿qué pasa? Que deja casillas blancas débiles. Así que dama de 7, jaque, tiene que volver a G2 y torre de 1, coordinando muy bien la dama y la torre para el ataque al rey blanco. B4, por ejemplo, y una jugada tranquila, torre de 3. Y aquí ya empiezan muchos problemas para las piezas blancas. ¿Por qué? Porque el rey está abierto y tenemos jaques por esta, la séptima fila, para atacar por la diagonal para que entre la dama en el ataque. Por ejemplo, B por A5, que sería una continuación bastante lógica, perdería por jaque, tiene que volver el rey para atrás y dama 7 entrando con la dama en juego, dama B7, dama B1 y ya simplemente materializamos la ventaja simplificando y comiendo la torre de H2. Así que una continuación bastante chula, B por A5 por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? Otra opción, por ejemplo, de mover peones sería G4, bastante lamentable, porque vendría dama por F3 con mate, así que tampoco sirve mover ese peón. Otra continuación sería mover el peón de A4 y una jugada también tranquila, sutil, sin prisa, simple chess. No me amenazan nada, está en sus-one, puedo hacer un montón de jugadas que no me descoordine la posición, así que muevo el rey a G8 para que no pueda entrar en F7 con jaque, por ejemplo yéndonos a la casilla H7, así que nos vamos a G8 para defender este peón. Dama B5 para mantenerse en la diagonal y de nuevo dama por F3 con la misma idea de antes, jaque, nos volvemos, trae la dama a la defensa, último recurso, y dama D5. Siempre el blanco tiene algún tipo de contrajuego en F7 y el negro lo coordina con sus piezas. La dama o en F3 o en D5 en este caso controla F7 y H1, así que de nuevo la posición está ganada por sus-one. Peón B3 por hacer una, porque el ajedrez tiene un problema que no puedes pasar turno. Hay jugadas que son inútiles, que es como si cedieras el turno, pero no puedes decir paso. Así que hay que mover una, en este caso mueve por ejemplo el peón a B3, pero otra vez las blancas están perdidas porque la coordinación de las piezas negras es muy fuerte. Dama E6, rey G2 y por ejemplo torre A1 entrando ya en una posición ganada. Ya que estamos en temas de torre A2, de pasar la dama, por E2 o por E4 o por E1 según la posición, así que la posición está muy ganada. De hecho, por ejemplo, dama F3, vamos a ver un poquito más, torre A2 y no hay más opción. Rey G1 vendría dama E1, dama F1 y dama por F1, llegando a la posición muy parecida a la de antes. Si en vez de ir a G1, H3 no puede, H1 sería mate. Si viene a F1, vendría directamente torre por H2. Y la otra opción sería taparse de dama, que entonces simplemente comemos y tenemos una posición más que ganada. Así que muy chulo este ejemplo a mi modo de ver.
La verdad que me puse muy contento cuando lo descubrimos en clase, porque es una posición que fue tablas, pero que rascando un poquito hay continuaciones muy interesantes, que posiciones que parece que no son nada, al final hay continuaciones chulas como esta. En este caso teníamos, en vez de repetir jugadas, tenemos este dama c2, como hemos visto, volver a b1, la dama se tiene que mantener para controlar f1, jaque y dama d1 llegando a la posición de sus1. El blanco aquí tenía muchas jugadas como hemos podido ver, pero ninguna útil, ninguna que le haga mejorar la posición, así que el negro va esperando hasta que el blanco se ahoga y no tiene ningún movimiento que le pueda completar para seguir jugando la partida, y la posición está ganada con las piezas negras. Así que, a mi modo de ver, un ejemplo muy chulo. Espero que os haya gustado. Si es así, apoyarnos y darnos un me gusta, seguir ahí al pie del cañón en nuestros vídeos para estar informados y seguir aprendiendo y disfrutando del mundo de las 64 casillas. Y sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós!